Hola, hola, ¿cómo están, amigas y amigos de Fuerte y Claro? Bienvenidos una vez más a su espacio aquí en el streaming de la República, en el que es un honor acompañarlos como todas las tardes de 3 a 4 de la tarde. Hoy tenemos un programa especial en el que vamos a seguir en esta coyuntura electoral y por supuesto que tenemos que hacernos cargo de lo que ha sido el tema del día, que ya ha dejado de ser un trascendido solamente en el espectro periodístico y se ha filtrado y ha llegado hasta la estirpe política, que de hecho ya ha emitido pronunciamientos en contra de una posible decisión del Jurado Nacional de Elecciones de anular las elecciones dentro de una circunscripción completa. Se trataría de Lima Oeste, en la que recordemos, el 12 de abril hubo unos problemas, una serie de irregularidades que impidieron el reparto del material electoral y por extensión que se aperturen mesas de votación a tiempo. Esto tiene una serie de implicancias que ya están haciendo que hayan pronunciamientos diversos, no solamente, como les decía al inicio, desde partidos políticos, sino también desde colectivos y ciudadanía que empieza a sentir que la voluntad popular puede estar siendo desconocida, ¿no? Anular toda una circunscripción es así de sencillo, se puede hacer como si nada, puesto que no, tienen que haber ciertos causales específicos que se cumplan y el problema en este punto en el que estamos es que la legalidad ha dejado de ser un cimiento que determina los límites de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Lo hemos vivido hace apenas un día cuando narrábamos en este programa la renuncia del jefe de OMPE, Piero Corbeto, que en teoría se trata de algo que no está permitido por ley, es un cargo irrenunciable en medio de un proceso electoral en curso, y luego la casi inmediata aceptación de la Junta Nacional de Justicia. ¿Cuáles son los causales claros, los únicos, que podrían permitir que se anule las elecciones en una circunscripción? Pues la ley habla de fraude, soborno, coacción, violencia, hechos con dolo, que tengan la intención de modificar la votación o la elección popular, el libre ejercicio del voto. El problema es que para que eso se dé, el jurado tendría que probar que hubo una intención deliberada de impedir que estas personas accedan a su derecho al voto, pero incluso aún las decisiones que se tomen después de eso van a acarrear una serie de consecuencias muy importantes, no solo en el espectro legal, que como les decía, ya ha dejado de ser un marco que rige lo que puede o no suceder, sino sobre todo en el ámbito social. ¿Qué pasaría? ¿Cómo va a percibir el resto del país si es que se autoriza que solo un distrito electoral pueda volver a votar, se anule por completo las elecciones de ese lugar y puedan volver a votar conociendo ya los resultados del resto de las votaciones a nivel nacional? Se estaría anulando el principio de igualdad de voto, porque ya no estamos yendo a votar en las mismas condiciones, y además se le estaría otorgando privilegios a este grupo por encima nuevamente de la ley. Ese es el problema de todo lo que tendría que ver con implicancias legales sociales de que esto se fuese a aceptar. Por supuesto que, como les decía desde un inicio, esto ya ha traído manifestaciones de grupos políticos. Uno de los primeros fue Ahora Nación, que había convocado a un plantón al que titularon en defensa de la voluntad popular. Estamos viendo ahorita lo que fue la convocatoria a este plantón y tenemos ya conectada a Mirta Vázquez, quien es virtual senadora por el partido Ahora Nación. Mirta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Manuela. Muchas gracias por la invitación. A ti, Mirta, te agradezco que te des un tiempo en este momento crucial que estamos atravesando como nación, que como trataba de decir hace algunos minutos, podría traer consecuencias muy importantes a nivel social y bueno, por supuesto, para lo que ha sido un proceso electoral complejo. ¿Cuál es, primero, antes que nada, tu lectura de la posibilidad de elecciones complementarias y de la anulación de las votaciones en una circunscripción que sería Lima, como se está barajando? Sí, bueno, yo creo que hay que ver la gravedad de este asunto
porque realmente solo el hecho de que se esté hablando de elecciones complementarias, de que se esté hablando de nulidad, en realidad ya está generando una situación de cuestionamiento a la validez de la voluntad popular, porque realmente, como bien lo has señalado tú, el tema de hacer elecciones complementarias o declarar nulo un proceso electoral tiene presupuestos legales claramente establecidos en la ley electoral y ninguno de estos supuestos se ha cumplido ni se ha generado dentro de las últimas elecciones. Es verdad que ha habido una serie de problemas, fallas terribles, digamos, logísticas, sobre todo administrativas, en la elección, pero ojo que las fallas de esa naturaleza no constituyen un fraude, no constituyen una causal como para que finalmente puedan anularse estas elecciones y o convocarse a elecciones complementarias. Es más, nosotros tenemos datos objetivos, digamos, porque resulta que solamente han habido un grupo de mesas que no se abrieron en su oportunidad y bueno, incluso se dictó una medida para salvaguardar su derecho, incluso esa medida ya no se debió dictar, ya no era necesario porque en verdad siempre existen esta suerte de incidencias donde el material electoral no llega, no se abren mesas, siempre se ha dado en todas las elecciones y no por eso se ha pedido o anular o se ha dictado medidas como elecciones complementarias. Y ahora lo que vemos es que se está avanzando hacia eso. El hecho de que el Jurado Nacional de Elecciones esté en este momento reunido para evaluar esa posibilidad, ya realmente está transgrediendo la norma, ¿no? Es una transgresión a la norma y por supuesto es una afrenta a la voluntad popular. Ninguna de estas posibilidades calza en la ley y por tanto cualquier decisión en esa medida sería una decisión ilegal que está poniendo en riesgo, digamos, el voto popular. Ahora, sí, Mirta, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que parte de la preocupación general que tenemos las personas demócratas es que precisamente la ley, que es la que se supone rige lo que se puede y lo que no se puede, ya parece ser que fuera meramente interpretativa, y lo sabrás mejor tú como abogada, ¿no? Se habla de lo que supuestamente debería ser, que dista mucho de lo que termina siendo. En ese Sí, sentido, quería hacerte también una pregunta de lo que mencionaste hace un ratito, ¿no? El rol del Jurado Nacional de Elecciones, que creo que está pasando un poco piola también, ¿no? ¿Por qué lo digo directamente? Porque ellos también tienen un rol en la fiscalización del proceso electoral. Han habido ya diversas pruebas de que el jurado tenía data, registros y reportes de que se iban a presentar estos problemas, y ha salido luego de que ya se hiciera público el escándalo, a atacar a OMPE, a señalar a Piero Corbeto, a mantener silencio absoluto ante políticos que denigran, que agreden no solo a la institución, sino a sus representantes. Entonces, el rol del Jurado Nacional de Elecciones en todo esto tampoco debería ser secundario. sí, y además, miren, realmente tendríamos que observar qué tipo de autoridad tenemos en el Jurado Nacional de Elecciones, porque lo que vemos es una autoridad no solamente débil, una autoridad que cede ante presiones políticas, una autoridad que además se deja intimidar, ¿no? Han salido a amenazar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones de la manera más grosera, como lo ha hecho el candidato López Aliaga. Y bueno, en realidad frente a eso ninguna reacción, cuando ahí se está configurando incluso ilícitos. La ley dice muy claramente que el que intenta interrumpir o de alguna manera generar actos que de alguna manera em, provoquen, digamos, estos disturbios durante un proceso electoral, está cometiendo un ilícito. Pero frente a eso lo que vemos es una autoridad timorata
pero además una complicidad de otras autoridades como la Fiscalía de la Nación, la Junta Nacional de Justicia, la propia Defensoría del Pueblo, ¿no? Que mira para otro lado. Realmente lo que nosotros acá estamos mirando es cómo es real esta toma, este secuestro de las instituciones más importantes que finalmente solamente están obedeciendo a un conjunto de intereses de un grupo, ¿no? No están velando por el cumplimiento de la legalidad, no están velando, digamos, por el cumplimiento del Estado de Derecho. Y es más, vemos una autoridad que está dispuesta a barajar cómo tirarse abajo unas elecciones sin que valore que su rol más bien básico es cómo se protege la voluntad popular expresada en una elección, cómo vemos que la autoridad en lugar de hacer su trabajo y entonces exigir, por ejemplo, que avancen y que se concreten finalmente los conteos, lo que está haciendo es dedicando su tiempo a ver cómo justifica legalmente, cómo legitima una acción en contra de la ley como es las complementarias, ¿no? Entonces, sí nos preocupa muchísimo el rol institucional, cómo vemos que en este momento no tenemos instituciones en nuestro país que cautelen la Constitución, el Estado de Derecho, cómo hay en realidad al frente de las instituciones, autoridades timoratas que lo único que hacen es agachar la cabeza frente al poder, ¿no? Tú lo decías hace un ratito en una publicación que subiste a X, ¿no? Instituciones tomadas, copamiento de instituciones, en particular hablábamos del Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y aparentemente ahora tomar un control de OMPE, porque luego de la renuncia de Corbeto y la aceptación de la Junta, ya antes de eso ya se estaban barajando nombres, pero ahora incluso que ha tomado el poder una persona interina, hay un grupo que está diciendo que no debería ser él quien debería asumir y ya tienen a una persona a quien quisieran designar el cargo. ¿Crees tú, Mirta, que hay un patrón evidente que estamos viendo de copamiento institucional? En lo absoluto, ¿no? Yo creo que esa ha sido la intención de este pacto mafioso todos estos años, tomar las principales instituciones del Estado, coparlas, secuestrarlas a favor de sus intereses. Lo grave es lo que está sucediendo en este momento. El resultado de ese copamiento es que simplemente ya estamos frente a un país donde no se es capaz de respetar las normas mínimas, ¿no? La institucionalidad, nada de eso se está respetando. En este momento también vemos con muchísima preocupación, por ejemplo, que lo que ha pasado con el señor Corbeto, que más allá de las fallas terribles, de la responsabilidad que tiene que asumir seguramente de manera administrativa, las investigaciones que se deben de hacer para saber por qué se produjeron todo este conjunto de situaciones anómalas, digamos, durante la elección, pero es un escándalo que la Fiscalía de la Nación pida una detención que en realidad en estas circunstancias no cabe, porque claro, lo que ha pasado en realidad pueden ser una serie de fallas, irregularidades que hay que investigar, pero una denuncia penal importa la comisión de un delito. El fiscal de la Nación simplemente sale a decir que ha pedido que se detenga incluso al señor Piero Corbeto Sí, porque dice que ha orden de tenido detención. una indiferencia tremenda frente a las fallas. Miren, la indiferencia no es una causal de delito, el tema de que no haya cumplido incluso una responsabilidad de manera diligente no es un delito. Los delitos electorales están específicamente señalados en la ley y yo no veo por dónde es que están tratando de configurar esto para detener a una persona que más allá de que todos tengamos críticas contra este señor, finalmente, ¿qué se está pretendiendo con su detención? ¿Acaso es un hecho pedagógico? Porque acuérdense que la OMPE por muchos años
se ha resistido a, digamos, hacer caso a todos estos grupos políticos Terroristas. antiderechos, ¿no? Ha estado de alguna manera tratando de resistir frente a estas injerencias. Entonces también miremos ese tipo de situaciones que se están dando que son muy alarmantes, sumamente alarmantes, ¿no? Y bueno, finalmente también hacer mención a que en este momento de lo que se está hablando, pues sí es de una suerte no solamente de elecciones complementarias, sino hasta se está barajando interrumpir todo el proceso. El Jurado Nacional de Elecciones tiene de alguna manera paralizado el conteo de votos, ¿no? Lo cual sí ya realmente sobrepasa, digamos, cualquier situación anómala que se viene dando en el proceso electoral. Por eso es que nosotros decimos que el fraude realmente lo están cometiendo ellos, ¿no? El fraude Claro. es una intención dolosa de cambiar la voluntad popular. Y a eso están yendo ellos. Esto para mí es una suerte de golpe blanco que se está dando a la democracia, al Estado de Derecho. Y miren que las elecciones era lo último que nos quedaba para decir que somos una democracia. Nuestra democracia estaba muy golpeada. Teníamos una democracia sumamente débil, pero claro, decíamos, vamos a ir a elecciones, aún con sus reglas, aún con todas las modificaciones que han hecho, pues esto era un signo importante de que todavía podemos decir que estamos en un estado democrático que llama y consulta a sus ciudadanos, que respeta su voto, pero si ya nos tiran las elecciones, digamos, no nos queda nada de la democracia, Manuela. Eso también hay que tenerlo en cuenta, que realmente ya entramos abiertamente a una dictadura, ¿no? Sí, creo que estamos hace ya un buen tiempo en ese camino, ¿no? Una simulación de democracia en la que el voto de unos parece que vale más que otros. Mirta, hablando de Así es. eso, si es que finalmente, bueno, para explicar primero un poco a la audiencia, ¿no? Lo que señala Mirta es cierto, porque si se llegase a anular Lima como circunscripción, esto implicaría que se supera el 33% del porcentaje que se necesita como causal para la anulación total de las elecciones, que en un panorama como el que estamos, Mirta, a mí, no sé a ti, ya nada me sorprende. Es decir, podría suceder, podría suceder. Podrían querer anular completamente las elecciones en Lima, no me sorprendería que lo aprueben, y a partir de eso apelar a algo superior, a anular todo el proceso electoral y a convocar a nuevas elecciones. Esto, no sé cuál es tu lectura, Mirta, pero yo creo que traería en el ámbito social de lo dañados que estamos como sociedad y de la deuda enorme que tenemos todavía con las protestas, una crisis aún más fuerte, que no están leyendo, no sé cómo lo ves tú. Sí, y lo que está trascendiendo en este momento y que preocupa es que esto se está uniendo con la crisis que hay en este momento en el Ejecutivo, ¿no? Por el tema de la compra de los aviones, este Congreso golpista, porque no se le puede llamar de otra manera, pues ya está planteando mociones de vacancia contra el actual presidente, el señor Balcázar. Entonces, Correcto. imagínense usted unido a esta situación en la que dicen que quieren anular las elecciones en la circunscripción de Lima. Si eso pasa, podrían dictar una nulidad de todas las elecciones. Además, justificar como trasciende ahora en los medios que quieren justificar esto y la anulación de todo, teniendo en cuenta que estamos en una grave crisis política al vacar el señor Balcázar, ¿no? Entonces, miren todo lo que están haciendo, todo lo que realmente son capaces de urdir en estas circunstancias como para tirar abajo la voluntad popular porque ya no les interesa. Ellos quieren seguir gobernando tanto el fujimorismo como
los grupos de ultraderecha como Renovación Popular quieren seguir gobernando a la fuerza. Y ahí van a inventarse cualquier tipo de argumento. Como tú dices, ya no nos sorprende nada porque son capaces de pasarse por encima a la ley, la Constitución, el Estado de Derecho. En este momento nada los detiene. Nada los detiene justamente porque todos estos años lo que hicieron es hacer su tarea, acumular poder y capturar las principales instituciones de tal manera que no nos queda nada a donde recurrir, ¿no? No nos queda como ciudadanos nada a donde recurrir. Incluso posiblemente, Mirta, quizás me lo podrás explicar un poco mejor tú como abogada, pero lo único que quedaría sería una acción de amparo que al Tribunal Constitucional, un Tribunal Constitucional que ya ha demostrado a favor de qué grupos de poder opera. ¿Qué nos Sí, queda? no, porque realmente en este momento lo poco que nos queda son algunas islas del sistema de justicia. Podríamos interponer, por ejemplo, un amparo, pero todo va a terminar en su Tribunal Constitucional que no está cautelando la Constitución, está cautelando los intereses de quienes los pusieron ahí. En ese momento también en un estado, en un escenario diferente, democrático, por ejemplo, podríamos recurrir al sistema interamericano de derechos humanos, pero ya hemos visto que esta gente no quiere respetar ni siquiera este sistema y les da igual lo que diga los sistemas supranacionales, lo que en realidad los estándares que hemos adoptado a nivel democrático, eso les da igual, no van a hacer caso. O sea, en este momento simplemente ya si nos quitan las elecciones, pues abiertamente ya estamos en una dictadura y ellos se van a quedar hasta cuando se les dé la gana, hasta cuando se les dé la gana, porque además acuérdense que este Congreso está compuesto por una serie de partidos que han quedado electoralmente fuera de carrera y su única manera de sobrevivir es ahora haciéndose del poder de manera arbitraria, a la fuerza, usando este tipo de, digamos, esta suerte de ardid, ¿no? Para que ellos finalmente justifiquen que se tienen que quedar al frente del Congreso y del Estado, ¿no? Mirta, tengo para ti una pregunta de la audiencia. A ver, vamos a leerla. Dice Jorge Morales, pregunta para Mirta Vázquez. Si el Jurado Nacional de Elecciones decide anular los comicios, justo lo que decíamos, ¿qué acciones legales podría presentar su partido, Ahora Nación, ante esa decisión? Sí, bueno, ante la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, podríamos nosotros intentar un amparo porque son decisiones por fuera de la ley, no se justifican, no tienen un marco legal, pero otra vez lo que comentábamos, Sí. finalmente eso, ¿hasta qué instancia nos lleva? Porque puede ser que a nivel de el Poder Judicial incluso nos dan la razón, pero ellos lo van a llevar al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional finalmente va a fallar a favor de los intereses de los grupos que ya sabemos. Entonces, eso es lo peligroso de que las instituciones estén capturadas porque no nos dan garantía de nada, no nos van a proteger a los ciudadanos, no van a proteger la Constitución, no van a proteger la democracia, van a proteger simplemente intereses de esta gente que pues se quiere quedar al frente del Estado a como dé lugar, ¿no? Correcto. Mirta, para ir cerrando, ahora pues creo que es un momento en el que no podría haber cabida para ambigüedades, ¿no? De ningún partido, de ningún tipo de tendencia política. Lamentablemente, creo que incluso partidos de centro, lo voy a decir abiertamente, yo creo que el buen gobierno tendría que ser un poco más firme en rechazar cualquier tipo de postura que pueda dar cabida a una narrativa fraudista. ¿Cómo lees tú la coalición o cómo lo están viendo a nivel coalición de partidos? Ahorita que más que nunca tiene que haber firmeza a favor de la democracia. Así es, yo creo que acá no hay medias tintas, Manuela, y que los partidos tienen que ser muy firmes. Acá hay una línea muy clara. O estás con la democracia y el respeto al voto popular o no lo estás. Porque eso de decir a lo mejor una salida intermedia, que hayan complementarias, pero solamente en tal lugar, es estar avalando este golpe blando.
Entonces, hay que ser muy claros respecto a eso y hay que llamar a los diferentes partidos políticos a definirse, porque este es un momento realmente muy delicado para el país. No nos podemos poner, digamos, en una situación ambigua cuando lo que hay que defender de manera radical es la democracia. Así que yo espero que en las próximas horas se definan y nosotros leamos claramente quién está del lado de esta suerte de medidas antidemocráticas, de medidas golpistas y quién realmente se va a poner del lado del país. Eso es lo que nos definimos ahora mismo. Ahora Nación saldría a las calles, propondría movilizaciones como la de hoy, por ejemplo, van a seguir fiscalizando. Lo hemos hecho hoy día y Sí, un lo hemos plantón. dicho abiertamente. Nos vamos a declarar en movilización permanente hasta que las autoridades electorales cumplan con lo que dice la ley. Y hacemos un llamado a todo el país, porque esta no es cuestión de una elección solamente en Lima. Esta es una cuestión de defender el voto de todo el país, porque al anular las elecciones en Lima, lo que se pretende es minimizar el voto de las provincias. Por eso es tan importante que todos sintamos en este momento que estamos llamados a defender nuestro voto, cada voto, lo hayamos dado en Lima, en provincias, en donde fuera. Es la voluntad popular en general la que se está lesionando, ¿no? Y nosotros hacemos un llamado para que la gente empiece a tomar conciencia de eso, se movilice, porque no hay otra forma en este momento de defendernos. Perfecto. Mirta, te agradezco muchísimo que en medio de este ajetreo político te hayas dado un espacio para conectarte aquí, pues con toda la audiencia que está pendiente de lo que va a pasar en las próximas horas en las que se podría definir si todavía nos queda esbirro de democracia que defender. Muchísimas Gracias, gracias, gracias por tu Manuela. tiempo. A ti. Ha sido Mirta Vázquez, quien es ya virtual senadora por Ahora Nación. Y pues que sí, con quien coincidimos en esta postura que señala la gravedad de lo que viene sucediendo, ¿no? Como Mirta lo decía muy claramente, el solo hecho de saber que el Jurado Nacional esté sesionando de manera extendida y barajando siquiera la posibilidad de que se anule una circunscripción entera sin que los causales sean estrictamente probados, es muy grave y ya terminaría de detonar lo poco que nos queda de democracia, de Estado de Derecho. Porque sí, a ver, hay que hacer la diferencia que creo que la hemos hecho en todos los programas que hemos tenido, al menos de este espacio. No quiere decir, no quiere ser esto una defensa acérrima a la OMPE como institución, mucho menos al señor Corbeto, sino a la institucionalidad y a lo que esto podría representar, además de las muchas puertas que ya se han abierto traspasando la ley. El solo haber aperturado una jornada complementaria al día siguiente del único día que estaba determinado para que se lleven a cabo las elecciones 12 de abril, ya iba contra la ley. Pero luego se ha seguido atentando contra estos principios legales y constitucionales, con, por ejemplo, acciones como la de ayer, la renuncia de un funcionario a un cargo irrenunciable, la aceptación casi inmediata de una junta que ya tenía adelantada su posición, y lo que estamos viendo hoy, la posibilidad irreal, pero que puede pasar en el Perú, de que se anule un distrito electoral y que por extensión, no sabemos, como decíamos con Mirta, cualquier cosa puede pasar, se busque anular por completo las elecciones. Ya estoy con Luciano López, quien es abogado constitucionalista, con quien quiero hablar un poco en este término, en estos términos un poco más jurídicos y legales, para que por favor, ojalá nos pueda ilustrar. Luciano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Perdón, buenas tardes, Manuela. Muchas gracias por la invitación. No, a ti por darte un tiempo. Luciano, bueno, las cosas van cambiando hora tras hora. Hoy tenemos un tema distinto al de ayer, que ya era grave, la renuncia de Corbeto.
Pero hoy hay un tema que nos asusta, nos preocupa un poco más, que es la posibilidad que ya trasciende a ser solo un rumor, sino que ya también lo manejan grupos políticos, de la anulación de una circunscripción electoral. ¿Esto es legal? ¿Es constitucional? ¿Tiene sustento jurídico? No, no, las elecciones tienen un marco legal en donde los casos puntuales en los que se puede declarar la nulidad de una elección, la nulidad de una mesa, eh, determinados casos específicos de nulidad tienen que estar previstos en la ley. Los abogados a eso le llamamos principio de legalidad, que en castellano es la actuación de los órganos públicos siempre tiene que ceñirse en el marco de la ley. Entonces, la nulidad y que da lugar a elecciones complementarias, nulidad de ciertos distritos, es algo que está previsto, Manuela, pero ¿sabes dónde? En la ley de elecciones municipales. La pregunta es muy sencilla. ¿Estamos en una elección municipal? No, Claramente ¿no? no. Pero es obvio, es bastante lógico. Sí, Entonces, eh, por eso que lo que puedo decir es, definitivamente, al menos mi respuesta como especialista es no, no hay base legal. No hay base legal para ello, no hay base legal para declarar la nulidad completa de unas elecciones. Lo que existe en la ley, vuelvo a repetir, es si es que hay actas observadas, si hay una mesa que no se instaló o que se instaló después de las 12 del día, esa mesa, para que la gente lo pueda entender, voy a emplear un argot, me vas a disculpar. sí, La mesa vuela, eso está previsto en la ley. Pero la claro. mesa, entonces, si supongamos, voy a poner un ejemplo, en el distrito de Magdalena del Mar o en el distrito de Villa María del Triunfo, existen, voy a poner al azar, 400 mesas en uno, 250 en otro, y supongamos que en el colmo de los colmos, en ambos distritos esas mesas se instalaron después de las 12. Lo que dice la ley es que si los personeros impugnan la mesa, entonces se anula la mesa. Por eso te decía en el argot, al menos abogadiles, voló la mesa, vuela la mesa. Pero de Claro. allí a que tú digas, ah, ya, vamos a hacer unas elecciones complementarias en el distrito de Villa María del Triunfo o en el distrito de Magdalena del Mar, eso no tiene base legal, no en la ley orgánica de elecciones que regula las elecciones generales. ¿Por qué se le llaman generales? Porque desde el año 1920, en que se cambió, tú sabes que antes de 1920, las constituciones del Perú del siglo XIX no contemplaban que tú elijas Congreso y presidente a la misma vez. Quien unifica las elecciones es la Constitución de Leguía del 20. Desde ahí es que se Ok. llaman generales, por eso se llaman así, generales. De Entonces, todos los la poderes del elección Estado. general, exacto, por eso un poco hago la reminiscencia, perdóname que a lo mejor sea un poco más amplio, pero como para que la gente lo pueda entender. Sí, Ah, por por eso favor. se llaman generales, sí, pues por eso se llaman generales, pues porque eliges a la misma vez. Entonces, sus casos de nulidad están previstos en las reglas del juego. Para que la gente lo pueda entender, es como si estuvieran jugando una partida de Monopolio, antes de empezarla, leen las instrucciones, las reglas, juegan, y luego a mitad del juego, dicen, oye, no, pero espera. ¿Sabes qué? Arca comunal ya no funciona. ¿Y quién dice Claro. eso? No, que mira, ¿Dónde, que en el en qué juego de parte Ludo del... dice, ¿de dónde Sí, sacaste eso? No está en las reglas del juego. No me inventes las reglas del juego de Ludo porque no estamos jugando Ludo. No sé si me dejo entender, ¿no? Por eso hablaba de claro. la ley de elecciones municipales, porque esa es otra ley, es el manual del juego de Ludo. Acá estamos jugando Monopolio, no sé si me dejo entender. Entonces, El pro- esa figura de las elecciones complementarias porque hubo una nulidad en distritos, eso está previsto en la ley de elecciones municipales. La Ujú, verdad que ujú. sí, el Jurado Nacional de Elecciones, como hay muchos trascendidos de prensa que están circulando, está Sí, barajando esa posibilidad. La verdad que hasta donde tengo entendido, ¿no? Se ha estado hablando del famoso criterio de conciencia. Oye, eso sería el criterio de la inconsciencia, o pero sea, además de la ahora utilizan irresponsabilidad total. criterio de conciencia arbitrariamente. Todos los abogados que han sido entrevistados
y que quieren argumentar la posibilidad o de la anulación o del fraude o de torcer la legalidad, apelan a esa frasecita, al criterio de conciencia. Y creo Mira, que no debería ser tan ambiguo. sí, mira, lo voy a explicar en sencillo. Lo que pasa es que existe una disposición en la Constitución del 93 que es el artículo 181. ¿Qué dice el artículo 181? El artículo 181 tiene dos partes, te lo voy resumiendo. Porque una primera parte dice de que el Jurado Nacional de Elecciones, y aquí abro comillas, dice, aprecia los hechos con criterio de conciencia, primera parte. Y luego a Ujú. renglón seguido dice, y resuelve con apego a ley y a los principios generales del derecho. Traducción al español. Esa disposición tiene dos partes. Aprecia los hechos, lo que sucedió. Juan se llevó el ánfora de la mesa 5 del distrito de Villa El Salvador. O sea, los hechos. Pero dice a Sí, renglón seguido, y resolverá, o sea, resolverá es tomar la decisión, ¿no? Con apego a ley y al derecho. ¿Qué significa eso? Ah, ya, que el criterio de conciencia es que tiene una libre apreciación, tiene una libre valoración de las pruebas y de los hechos. Pero como dice que resuelve con apego a ley y a los principios generales del derecho, le está diciendo, pero papá, mirarás los hechos con criterio de conciencia, con tu sano crítica, con tu sano razonamiento, pero no te me salgas de la ley, ¿ah? A la hora que resuelvas. Eso es lo que dice exacto. el artículo 181. Entonces, los colegas que han estado invocando esto en programas de televisión del día domingo, diciendo que se puede hacer bajo el criterio de conciencia, porque además es un jurado, y la naturaleza de un jurado es que tiene criterio de conciencia. Bueno, yo creo que realmente es el criterio de la inconsciencia, porque es atropellar la legalidad. Claro. Es cierto, y lo digo ya un poco quitándome mi carnet de abogado, es de que como ciudadano lamento profundamente lo que ha pasado con el mal manejo de la elección. Creo que sería tapar el sol con un dedo, pero las ¿De acuerdo? irregularidades que lo son en el sentido de cómo se contrató y qué pasó y con el fiasco y el desastre que ocurrió el 12 de abril, de allí a que eso sea fraude, la gente también debe entender una cosa. Fraude es cuando yo tengo la decisión exprofesa de defraudar. Y perdóname la expresión, Manuela. Otra cosa es que yo sea una bestia al momento de ejecutar una labor mía. O Mm, sea, más claro, claro, una cosa es que yo lo haga a propósito y otra cosa es que yo haya manejado las cosas con mucha impericia. Yo creo que a estas claro, alturas del partido, las cosas como se ven es que han sido una rotunda y grosera impericia. Pero de ahí a claro. fraude es otra cosa, porque fraude es tener la voluntad clara de torcer la voluntad. Más bien, justamente lo que es materia de la entrevista, lo que está pasando Sí, ahora, estos trascendidos de que elecciones complementarias, nulidades de distritos, criterios de conciencia, más bien esas son deliberadas intenciones de torcer la voluntad popular al margen de la ley, porque eso no lo permite la Constitución y menos la Ley Orgánica de Elecciones. claro. Creo que hay una palabra que mencionas, Luciano, que es sumamente importante, que es el dolo, que tiene que ver con la Claro, la intencionalidad, ¿no? Y que deliberada incluso, intención. exacto, la intencionalidad, y que incluso es algo a lo que creo que se va a apelar ahora en esta búsqueda posible de anular una circunscripción, porque de lo que ha trascendido es que uno de los causales dentro de lo que establece la ley es que se menciona la inscripción irregular de mesas, ¿no? Para las causales de anulación parcial. Sin embargo, incluso ahí se tiene que probar que esas irregularidades se dieron con el dolo, la intencionalidad, la búsqueda deliberada de anular la elección popular, el voto, de impedir que las personas voten, y eso no se ha podido probar hasta el momento. La distancia Pero que hay que marcar entre la irregularidad que nos indigna no es lo mismo que decir, ah, bueno, entonces como me molesta esto, patemos el tablero, las leyes ya no importan, que se anule todo. Es grave. exactamente, mira, yo voy a complementar un poco bueno, lo que es mi Por trabajo desde el favor. punto de vista legal, lo que estás diciendo.
Es que, nuevamente, por eso digo, en las reglas del juego hay una normita, hay una disposición que dice que cuando hay situaciones de irregularidades en una mesa de votación, ¿ok? Y es más, nos podemos poner en el supuesto que tú acabas de mencionar, porque eso sí está previsto en la ley. Si es que incluso se comprueba que hubo fraude, dolo, etcétera, en una mesa, vuelvo a Ujú. repetir, lo que dice la ley es que vuela la mesa. Se No es anula que tú la tengas mesa. que repetir, exactamente, no es que tú tengas que repetir la votación. Por Ya. ejemplo, yo lo he dicho en otros espacios de prensa. Para mí la decisión del jurado de extenderlo al día lunes ha sido una decisión difícil. Podríamos decir una decisión justa porque 63.000 personas se estaban quedando sin votar el día domingo y todo el voto de cada uno de los ciudadanos es valioso, cada ¿Cierto? uno por Ujú. igual, como es el mandato de igualdad. Pero hay un grosero problema en nulidad. Y digo grosero por una simplísima razón. Porque quien convoca las elecciones, Manuela, según la Constitución y las leyes de elecciones, no es el presidente del jurado. Quien convoca es el presidente de la República y lo hace en un plazo de 270 días antes de la fecha de la elección. Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones no tenía ninguna competencia, aunque el caso fuera dramático, De totalmente ampliar. injusto, ampliarlo, porque no tenía esa competencia. Entonces, ¿por qué uso el tema? Porque voy al punto que tú estás planteando. Eso Sí. significa entonces que los 63.000 electores representaban, según lo que dijo la OMP, representan 211 mesas. Si aplicamos la regla de lo que dice la Ley Orgánica de Elecciones, esas mesas tendrían que ser impugnadas y esas mesas tendrían que volar. Ah, pero, doctor López, pero eso es Lurín. Ya, pero tendría que volar, pues, pero no repetir una elección porque la ley no contempla esa posibilidad. La Ya. única posibilidad en la que la ley contempla una elección nueva en el plazo de 90 días, no 270, 90 días, lo dice el artículo 366 de la Ley Orgánica de Elecciones, es cuando es nulidad total de las elecciones. ¿Y cuando hay nulidad total de elecciones? Solo en dos casos. 2/3 de votos nulos y blancos o 1/3 en diferentes circunscripciones. Es decir, si por ejemplo en el Callao, en Lima Metropolitana, en Lima Provincias, en Cusco, hubo una cantidad monstruosa de votos nulos y blancos y la suma de cada una de esas circunscripciones me da 1/3, o sea, 33.33%, es el otro caso de nulidad. Solamente son dos casos. Y en Ujú. esos únicos dos casos, la ley establece que se hace una nueva elección en un plazo de 90 días. Pero podríamos decir técnicamente hablando que es una elección complementaria, sí, pero es de nulidad total. La nulidad parcial con elección complementaria no existe en la ley. Si quieren emular lo que dice la ley de elecciones municipales, están mezclando papas con camotes. Es como que yo use, como dije al inicio, ¿no? Yo use las reglas de juego del ludo para ponerlas en el de ajedrez. O sea, Claro. no es, pues, no es. Por Y eso, no es si, justo, si claro. están pensando eso es manifiestamente ilegal, inconstitucional y deliberado. Porque como es un trascendido, creo que hay varios especialistas que estamos diciendo lo mismo. O sea, eso no se puede. Ahora, una de las preocupaciones por extensión, Luciano, tiene que ver con lo que mencionabas, los dos únicos causales para la anulación de las elecciones generales, Totales, totales. totales. Hay personas que ya estaban diciendo, ya se señalaba, que de anularse Lima implicaría el 36% de los votos válidos, y esto lo he escuchado de agrupaciones políticas que gritan fraude desde hace mucho tiempo, y que de anularse Lima, entonces ya habría sustento para la anulación total de las elecciones. ¿Esto es factible? ¿Es real? No, porque otra vez, la regla de juego dice votos blancos y nulos 2/3.
¿Qué cosa es un blanco, un voto nulo, un voto blanco? Es que cualquiera de nosotros los ciudadanos, en nuestro ejercicio libre de decisión, vamos a votar, nos dan la cédula, entramos, vemos que este papelógrafo, bueno, en mi época le llamábamos pósters, ¿no? Tengo un póster y ese póster yo agarro y digo, no vota por nadie, y lo doblo, ni siquiera le pongo nada, ese es voto blanco. Pero si te das cuenta, es una decisión exprofesa de hacerlo Ya, pero el así. siguiente causal, el... Exactamente, en el voto nulo es que yo agarro y dibujo una cara feliz y lo cierro, está viciado, ¿correcto? Si ocurre lo que tú me estás mencionando, es decir, que estos señores dicen, ah, ya, si se anula en todo Lima, hay Exacto. entonces 34%. Ya, pero papá, pero ahí hay un detalle, pues, ese no es la causal de la ley. La causal de la ley está prevista para los ciudadanos que fueron el día de la votación y la cédula no la marcaron o la marcaron dibujando un avioncito. O sea, no estás hablando tú del caso de una nulidad de una circunscripción que te da 2/3. Eso no es lo que dice la ley. Eso no Ok, es lo que dice la regla de juego. ok. Entonces, no, no es así. Ahora, que sea una situación que debiera estar prevista en la ley porque sería lógico, claro, sí, claro, pero es algo que debería ser. Como por ejemplo también lo que dije hace un par de días en una entrevista que me hizo César Gillibrand, que yo le decía, si te das cuenta, el modelo está tan mal diseñado que los dos candidatos que pasarían a la segunda vuelta, la primera va a pasar con 17%. O sea, Claro, Manuela, no llega no pero tienen ni a un 30%. quinto, para que la gente pueda entenderlo. De 10 personas, menos de una habría votado por ella, pero como no puede haber fracciones de persona, entonces lo tienes que redundar a uno. Entonces, de cada 10 peruanos, uno votó por Keiko Fujimori. ¿Cómo va a tener cómo el modelo le puede permitir legitimidad a eso? La regla estándar es siempre que legitima una elección un mínimo de 1/3. Esa es la Ujú. razón por la cual la regla que dice nulidad de elecciones con 2/3 de votos blancos o nulo es porque te está diciendo que 1/3 cuando menos la legitima. No sé si me dejo entender. Sí, Entonces, claro. si te das cuenta, tanto en el 2021 para los Castillo Loerza, tanto en el 2021 Castillo tampoco tenía legitimidad, porque tampoco llegaba a un quinto, él pasó con 18%, y Keiko pasó con 13, creo 13, 14. Entre los dos no sumaban ni siquiera el tercio. Esa Ujú. película se está repitiendo ahora en el 2026, así que para los Keiko lovers, tampoco su candidata tiene legitimidad, porque ella sola no llega ni a un quinto. Y con Claro, no quien es salga representativo. segundo, claro, y con quien salga segundo, los dos no van a llegar a un tercio. Y el tercio es lo mínimo estándar que te da legitimidad. Esa es la razón de las reglas. Dato histórico. Lo dije en mis redes sociales el fin de semana. La Constitución de 1933, por ejemplo, permitía que para ir a una segunda ronda, que no era con voto popular directo, sino era en el Congreso, para que pasen a una segunda ronda, podían pasar hasta 3 candidatos, siempre y cuando pasaran el tercio de la votación en la primera vuelta. Es que es lógico. Entonces, Ujú. esto que estoy hablando, que suena muy lógico y que es así, que lo estoy sustentando en reglas matemáticas, de estándares internacionales y hasta de nuestra propia tradición constitucional, es un deber ser. ¿Y por qué es un deber ser? Porque no está en la ley, pues. Es lo que ¿Y esto debería ser. cambia en la Constitución del 93? En la Constitución del 79, en realidad, la Constitución del 79, para los amantes de la Constitución del 79, es una constitución mal diseñada también. Esa constitución diseñó el sistema del balotaje francés, que es el que tenemos, el de la segunda vuelta con voto directo. Pero no puso la valla mínima que tenía su antecesora, la Constitución del 33, de que pasan a la fiesta quienes tienen 1/3 de Ujú. votos. Lo que pensaron fue, ya, primera vuelta, la de siempre, 50+1, pero para la segunda vuelta, no, los dos con las dos mayorías relativas. Es que nunca pensaron o nunca se pusieron a pensar, y el constituyente del 93 repitió el mismo error de los constituyentes de 1979, de que ese modelo francés es un modelo de primer mundo, es decir, un modelo de sistemas de partidos funcionales.
claro, y El Perú constituido. no es un modelo de partidos funcionales. Es más, desde la década de los ochentas se comenzó a deteriorar. La primera elección de Belaúnde, retornada a la democracia en 1980, fue una elección sin segunda vuelta, como la tenemos hoy en día, porque la Constitución de 79 reguló una situación excepcional, como un retorno a la democracia, para esa elección que sea igual que la de la Constitución del 33. La primera elección con balotaje, como así se le llama, que es el sistema francés, es con García, 1985, pero García gana en la primera vuelta, y se retira Barrantes Lingán. La primera donde se nota el deterioro de partidos, donde nuestro país no tiene partidos sólidos, es con la elección de 1990, donde aparece el famoso outsider, que es Ujú. Alberto Fujimori, y le gana, en la primera vuelta gana Vargas Llosa por 30 y pico %, muy bajo, y ya había un gran descrédito de los partidos políticos, cosa que aprovecha Fujimori en el autogolpe. Eso es lo que le da la popularidad, y luego el deterioro de los partidos viene con él, ya es Claro. total con él. No puedes contar la elección del 95 porque él gana en primera vuelta. Gana en primera vuelta, la elección del 2000 fue una elección fraudulenta, fraudulenta calificada así por los veedores Probada, internacionales, probada, probada, sí. así que tampoco la cuentes. Entonces, si tú cuentas desde el segundo retorno a la democracia, que es en el año 2001, a la Uno. fecha, te vas a dar cuenta que todos son el mal menor. ¿Y por qué el mal menor? Porque tienes un problema de fragmentación y de debilidad partidaria. Entonces, ahí es donde se acredita, lamentablemente en la práctica, que tu modelo francés sirve para los libros y sirve para Francia, pero no sirve para un sistema paupérrimo, perdóname la expresión, como el que tenemos nosotros, en donde se ha deteriorado tanto en estas últimas décadas, que en la última década, que es de 2021-2026, estamos llegando a candidatos que cada uno, los dos finalistas, cada uno, no llega a un quinto. A Mm, un quinto, ese es el bajísimo. colmo. De 10 personas, una votaron por ellas. ¿Esa persona va a tener legitimidad? No, no la va a tener. Igual es algo que podría haberse corregido, quizás no estructuralmente, pero sí parcialmente con las PASO, que fueron anuladas incluso por el Congreso. Entonces, es un sistema completamente roto. Luciano, sé que Sinceramente, podría ser, podría ser. Yo no soy muy partidario de las pasos, para serte sincero, pero yo podría sí. haberse ensayado. Por último, lo que sí debe quedar claro es de que tanto el Parlamento del 2021 al 2020, claro, el 2021-2026 que es como el del 2016-2021, o sea, en esta década, los partidos estos que forman parte de lo que muchos denominamos pacto mafioso, nunca han querido hacer reforma política, ni hacer No reforma les conviene. constitucional profunda. Exactamente. La prueba de que lo que está ocurriendo es lo que ellos han ensayado, es lo que está sucediendo hoy, en donde las instituciones están tomadas. Porque, ¿tenemos defensor del pueblo? Mm. No sé, No, ¿todavía está muy existe? preocupado en defender a Daniel Urresti y casos Sí, o sea, de esa humanidad. entonces, y la Junta Nacional de Justicia que ha contribuido con todo este desastre, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que al parecer le tiene un temor único al señor A López Rafael Aliaga, hay López que decirlo con todos Aliaga. sus nombres, ¿ah? Con nombre y apellido. Entonces, en Luciano, hay realidad una estamos en una pregunta de la situación muy audiencia complicada. para ti. Sé que te tienes que Sí, ir, quería cerrar con esta pregunta de la audiencia para ti. A gracias. ver, Ruth Rivas dice, doctor López, ¿la Junta Nacional de Justicia estaría cometiendo prevaricato al aceptar la denuncia del señor Corbeto? No, porque el prevaricato es un delito que está previsto solamente para los jueces. Los miembros de la Junta Nacional de Justicia, jueces y fiscales. Los miembros de la Junta Nacional de Justicia no son jueces. Ahora, en honor a la verdad, también te digo una cosa. Yo no, si yo hubiera sido miembro, si me pongo en hipotético, ¿ya? Como abogado, ¿no? Si yo fuera miembro de la Junta Nacional de Justicia, no hubiera aceptado legalmente la renuncia de Piero Corbeto, pero debo admitir que la ley
no permite, perdón, de la ley salen por lo menos dos interpretaciones, ¿ah? O sea, yo al menos lo pongo, no soy tanta gente como he escuchado a varios colegas, me respeto mucho su opinión, porque yo tampoco diría, no, no se puede porque ese es el sentido lógico de la norma, pero tampoco me atrevería a decir tajantemente no se puede. ¿Sabes por qué? Porque como está mal redactada en realidad la norma, porque la norma dice que es irrenunciable cuando está en giro un proceso de consulta popular. ¿Sabes qué cosa es la consulta popular? En la Ley Orgánica de Elecciones, la consulta popular es revocatoria de autoridades y referéndum. Entonces, lógicamente te podrían decir, ay, ya, pero no estamos en eso, pero estamos en una elección general. en un La proceso electoral. lógica habría que leerlo en la lógica de la norma. Y en la lógica de la norma es, oye, si, está en medio de si estás en medio de la travesía, el capitán no se puede mandar a mudar. Esa es un tanto la lógica. Pero las normas están, muchas de ellas están mal diseñadas, que una de ellas es el artículo 10 que permite esa otra interpretación. Porque valgan verdades, tú revisas el texto y el texto dice que es irrenunciable para procesos de consulta popular. Yo no estoy de acuerdo. Las Yo, elecciones si yo hubiera generales no sido son un autoridad, si proceso yo de hubiera sido autoridad, consulta. no acepto ese argumento. Pero también debo admitir que es posible argumentarlo porque la norma está mal redactada. No sé si me No, pero dejo entonces entender. caemos en lo, claro, entiendo eso, pero caeríamos en lo interpretativo porque un proceso de elección popular nos queda una segunda vuelta y nos quedan elecciones regionales y municipales. Lo has entendido perfecto. Por eso es que te digo que está mal redactada, porque lo lógico sería decir, el cargo es irrenunciable durante el procesamiento de una elección cualquiera que ésta sea. Esa es así debería estar redactado, pero está redactado mal. Entonces se Claro. presta a por lo menos dos interpretaciones y valgan verdades poniendo las cosas en su justo medio, porque así como Chanco también digo las cosas como son. Y la verdad que poniéndolo neutro, reconozco que hay dos interpretaciones. Me parece que una es la que debe preferirse. ¿Cuál? La que es la del sentido lógico. Si tú estás en medio de la travesía, no vas a saltarle al barco, Claro. pues Y la razón por la que lógico. se estableció la ley, como decía ayer acá en este programa la doctora Delia Espinosa, poner un candado que pueda impedir cualquier tipo de influencia política o de cualquier otra índole a ese proceso, Correcto. ¿no? Pero para poderlo soldar, la verdad, en algún momento que tengamos, ojalá, un Congreso realmente democrático, Reformas. o sea, cuando se hagan reformas, una de las primeras que hay que reformar es esta, porque sí te digo que está mal redactada. Bien, bien, ha Porque como te sido, digo, tú la lees y te deja un espacio, pues. claro, Sí te claro. deja un Y los espacio. O abogados sea, siempre la son verdad, si lo pongo interpretativos, neutro, es por verdad, eso te estamos deja un espacio. Exactamente, en te esta deja un espacio. ambigüedad Y no debería que estamos. dejártelo. No debería dejarlo. Correcto. Luciano, te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado. De verdad, Encantado. ha sido muy explicativo, muy didáctico y Bueno, ojalá que pues esto pueda aclarar algunas dudas que tenemos a la espera de lo que pueda suceder con el Jurado Nacional de Elecciones, porque lamentablemente, al menos desde mi punto de vista, la ley en el sentido estricto ha dejado de ser un límite entre lo que puede o no puede pasar en el Perú. Muchas hay gracias, que Luciano. invocarles, no, al contrario, gracias, y muy cortito, habría que invocarles a la gente del jurado que si algún criterio de conciencia es el que debe entender, es el de la conciencia democrática. Sí, de Porque hay acuerdo. resultados, a mí no me agrada que pase Sánchez, te soy sincero, ¿ah? Yo soy alguien de centro derecha, ¿ah? No me agrada Sánchez, no me agrada Keiko, pero lamentablemente, aunque esté muy mal diseñado el modelo, como ya lo acabo de explicar, es el modelo, son las reglas de juego y es el resultado de lo que votó la gente. Y eso es lo que habría que respetar, aunque no La me voluntad guste. popular. Aunque Bien, para mí sea un drama ir a la segunda vuelta a votar por esos dos, pero es la voluntad de la gente. Hay si que es lo respetar que ha eso. determinado el proceso, tendrá que respetarse. Así es, así es. Muchas gracias, Luciano, por tu tiempo. Ha sido Luciano López, Gracias, abogado encantado. Nos penalista. vemos. Hemos volado en el tiempo, pero no me quiero despedir sin leer antes algunos de sus comentarios. A ver, nos dice Coily Medrano, ahora ya están planeando vacar al señor Balcázar, no queremos más inestabilidad. Sí, no lo hemos podido abordar porque no ha habido suficiente tiempo, pero el congresista Ilich López ya planteó una moción de censura, nuevamente inestabilidad política que buscaría sacar a Balcázar y que, como ha dicho Mirta Vázquez, podría ser una pieza muy oportuna
para generar un ámbito caótico, un ambiente caótico para modificar lo que están queriendo alterar en este momento. A ver, vamos a leer el siguiente comentario. Leslen dice, Perú, tierra de nadie por el mismo poder político que viene hundiendo al Perú. Falsos demócratas, de acuerdo, no puede llamarse demócrata quien pueda apelar a que no se respeten los resultados electorales, nos guste o no nos guste. Ruth dice, nuestro voto se respeta, señores. De acuerdo, querida Ruth. Iván dice, con nuevas elecciones nada garantiza que sean limpias. ¿No van a comerse ese cuento? Mena nos dice, buenas tardes, Manuela, qué terrible todo lo que estamos viviendo. Están haciendo lo que quieren, inclusive pasar por encima de la ley. No una, no dos, muchas leyes están siendo violadas. Neutralidad electoral, la ley que establece que los cargos son irrenunciables, en fin. Y bueno, ahorita lo que estamos viendo con la posibilidad de una anulación que no tiene sustento jurídico alguno. A ver, nos dice por acá Carlos Eduardo, la verdad todo en el Perú es una locura, siguen renunciando y se lavan las manos o se tiran la pelota todo lo que sucede, sea de las elecciones o la compra de los aviones. Bien, ¿me cortan ya los comentarios? Sí, nos fuimos volando en el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado. Recordarles entonces, bueno, seguimos a la espera de lo que se pueda determinar de este pleno extendido que ha tenido el Jurado Nacional de Elecciones y que si usted recién se está conectando, le recordamos el trascendido de que se estaría buscando anular toda una circunscripción electoral y que la conclusión de este programa con dos personas, una del ámbito político y otra jurídico, ha sido que no tiene sustento legal alguno y que atentaría directamente contra la Constitución y el proceso, las normas que protegen el proceso electoral. No se olviden de darle like a este programa, de compartirlo con sus amigos y por supuesto que nos reencontramos mañana aquí en Fuerte y Claro a las 3 de la tarde. Chau, chau.